Hola a todas y todos y bienvenidos a la ayudantía de máquina eléctrica en la cual veremos máquina de reluctancia y campo magnético rotatorio. En el primer punto hablaremos acerca de la máquina de reluctancia básica, la cual se fundamenta en la conversión de energía electromecánica, la cual señala, bueno, ese tópico que ustedes vieron en la ayudantía pasada, en la cual debieron haber mencionado que la variación de inductancia o reluctancia es la que genera torque o fuerza. Y si nosotros queremos que una máquina gire, entonces necesitamos la existencia de un torque que permita este giro de la máquina. Y así es como nace la máquina de reluctancia básica, que es la que ustedes ven en pantalla. En esta, el estator, que es esta armadura que ustedes ven en el dibujo, está alimentado por una corriente. Y tenemos un rotor, que es lo que va a rotar, lo que se va a mover, que no tiene corriente. Nosotros podemos expresar la inductancia del estator a través de esta expresión en la cual se aprecia la presencia de el LD, que representa la inductancia directa, que es cuando se está alineado el estator con el rotor, o LQ, que cuando estamos en cuadratura, que es cuando el rotor está perpendicular al estator, y esta suele ser mínima. Hay casos en los que no es así, pero generalmente inductancia directa máxima, inductancia en cuadratura mínima. Y ahora vamos a ver que se genera un torque por reluctancia debido a que hay una inductancia que está variando. Si queremos que esta máquina gire constantemente, se necesita un torque medio. El torque medio es el promedio del torque instantáneo, distinto del cero. Y eso es lo que ocurre en esta máquina si uno hace el desarrollo y se aprecia acá un ángulo delta que corresponde al ángulo de carga. Y cuando ustedes vean máquinas síncronas se darán cuenta de que las características de este ángulo genera si una máquina funciona como motor o como generador. Y también aparecen los pares de polos que tiene que ver con el bobinado de esta máquina, de las bobinas que nosotros colocamos en el estator. Y aquí aparece la máquina básica con doble alimentación. Tenemos el estator alimentado por una corriente y el rotor alimentado por otra corriente. Y así se genera esta expresión. Y esta es muy importante, que dice que el torque instantáneo es un medio por la corriente del estator al cuadrado, por la derivada de la inductancia propia del estator, más la corriente del rotor por la corriente del estator, por la derivada de la inductancia mutua, más un medio la corriente del rotor al cuadrado por la inductancia propia de este. Y aquí hay que mencionar algo bien importante. Si nuestro estator es cilíndrico y yo me paro desde el rotor, veré una inductancia propia del rotor constante. Y si mi rotor es cilíndrico, yo veré una inductancia propia desde el estator constante. Entonces esto es algo bien importante de entender. La inductancia propia yo la veo desde donde estoy parado. Si me paro en el rotor, y como le mencionaba recién, y el estator es el constante, yo voy a ver siempre la misma separación, siempre el mismo entrehierro. Y por ello la inductancia es constante. Y nosotros podemos alimentar el rotor o el estator o ambos. Y como le mencionaba recién, pueden haber inductancias que sean constantes. Y bajo esa idea, esta expresión se va a ir modificando. Por ejemplo, si tenemos un estator cilíndrico, vemos lo que acá aparece. Si yo tuviese solamente alimentado el estator, entonces se me van estos dos términos porque la corriente del rotor es nula. Y así ese análisis que uno hace cuando resuelve ejercicio lo haremos también nosotros cuando pasemos a la parte práctica. Aquí seguimos viendo máquina de reluctancia, pero ahora viendo un caso discreto en el cual se van intercalando el encendido de las bobinas. Y aquí tenemos el caso base, que se va encendiendo una bobina, después otra, y se va a ir generando un torque que nosotros asumimos que es constante entre 0 y pi sextos. Y asumiendo un torque constante en un ángulo, en un determinado rango de ángulo, se tiene esta aproximación que la utilizaremos en un ejercicio. Y siguiendo con esta idea de los motores del encendido de la bobina de una forma discreta, tenemos los motores paso a paso, que pueden ser half driver, full driver, motor híbrido, un servomotor que funciona con una PWM, que es modulación por ancho de pulso. También tenemos brushless. Y aquí pasamos a un tema bien importante, que es la distribución del campo magnético y la máquina cilíndrica. Si yo tengo un
rotor cilíndrico, la inductancia propia del estator será constante. Y si yo tengo un estator cilíndrico, la inductancia propia del rotor es constante. Entonces yo tengo inductancias que no están cambiando, por ende tengo reluctancias constantes también. ¿Y cómo se puede generar torque? Porque yo le mencionaba antes que es la variación de reluctancia o de inductancia lo que nos genera un torque. Bueno, eso en parte es cierto, pero también nosotros podemos generar el movimiento de esta máquina distribuyendo bobinas de corriente alterna en el estator. Y si nosotros vamos distribuyendo bobinas con una cierta separación mecánica y con diferentes fases, se va a generar un fasor, una fuerza magnetomotriz que irá rotando, y esa corresponde a la fuerza al campo magnético rotatorio. Algo que tenemos que señalar es que va a haber una fuerza magnetomotriz en este entrehierro y uno puede demostrar que se distribuye simétricamente. Entonces vamos a tener como varias componentes de esta fuerza magnetomotriz y nosotros nos vamos a quedar con la primera componente. Y yo digo componente porque en el fondo estamos haciendo series de Fourier. Y nos quedamos con la primera componente que es coseno de teta. Si yo quisiese quedarme con la tercera componente, coseno de 3 teta. Y lo importante es que las otras componentes se van a eliminar y queda la fundamental. Y ahora si nosotros tenemos una alimentación AC, vamos a ver que la fuerza magnetomotriz es la que aparece acá. Y que como veremos en un ejercicio, esta fuerza magnetomotriz por sí sola es pulsante, quiere decir que va teniendo pulsos como subidas y bajadas, por decirlo así, y su amplitud va a ir variando. Pero si yo sumo muchas de estas fuerzas magnetomotrices, yo aplico el principio de superposición y se va a generar una fuerza magnetomotriz de amplitud constante que está rotando. Y ahí es cuando aparece el teorema de Ferrari, que si yo tengo en este ejemplo tres bobinas encendidas y con una cierta separación eléctrica y mecánica, su suma va a ser lo que aparece acá en pantalla, que es 3 medios por la fuerza magnetomotriz máxima, por decirlo así, por coseno de omega t menos teta. Y ahí uno puede llegar a diferentes otras condiciones que la veremos en un ejercicio. Otra cosa que es importante destacar, yo les comentaba que las bobinas van a tener una separación mecánica y también son corriente alterna, entonces esta corriente va a tener un cierto desfase. Y la relación entre la separación mecánica y la separación eléctrica se ve en esta ecuación, que si yo tengo un par de polos, el desfase eléctrico va a ser igual al desfase mecánico, y si yo tengo tres bobinas, estas se van a separar 120 grados entre sí para recorrer 360 grados, y esos 120 grados se verán también en un desfase en las corrientes que alimentan cada una de estas bobinas. Entonces ese era el repaso y ahora vamos a pasar a ejercicios. Ya que hemos repasado los conceptos, ahora vamos a reforzarlos a través de tres problemas de alternativas, que en el fondo son problemas teóricos. El primero de ellos dice: se tiene una máquina de estator y rotor cilíndricos, el estator presenta una sola bobina excitada por corriente alterna. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La fuerza magnetomotriz resultante es estacionaria, la fuerza magnetomotriz resultante es pulsante a lo largo del tiempo, no se produce un campo magnético rotatorio, todas las anteriores. Entonces aquí yo dibujé cuál es la situación. Primero tenemos un estator que está en amarillo, un rotor que está sin color y tenemos un entrehierro entre ambos que está de color verde. Y nosotros vamos a tener una sola bobina y esa bobina va a generar una fuerza magnetomotriz y ahí se señalan diferentes cosas en relación a esta fuerza magnetomotriz que se debe analizar. Entonces ustedes le pueden dar pausa al video y discutir entre ustedes. Bueno, ya que han discutido entre ustedes, les comento que la respuesta correcta es la alternativa D. Y eso es porque si yo tengo una corriente alterna, la corriente va a ser de esta forma. Y m por coseno de omega t. Eso es lo primero que hay que entender. La fuerza magnetomotriz uno puede demostrar que se distribuye uniformemente en el entrehierro. Entonces, si se distribuye uniformemente en el entrehierro,
yo la puedo expresar a través de series de Fourier, y la componente que a mí me va a interesar es la primera componente de Fourier. Y bajo esa idea yo digo que la fuerza magnetomotriz es Fm por coseno de teta, que es la primera componente de la serie de Fourier. Y ahora, si yo multiplico por un número de vueltas y por coseno de teta la corriente, voy a obtener cuál es la fuerza magnetomotriz resultante de una máquina de estator y rotor cilíndrico en la cual una bobina está excitada por corriente alterna. Y esta expresión va a ser N por Im por coseno de teta por coseno de omega t. Y a ese N por Im le vamos a nombrar Fm. Entonces de esta manera se ha descrito cuál es la fuerza magnetomotriz resultante y se aprecia que es pulsante, es decir, esto va a ir variando, es estacionaria, porque si yo grafico esta fuerza magnetomotriz en el tiempo, en ciertas ocasiones va a ir en esa dirección, en otras direcciones va en la otra. Va a ir oscilando en ese eje. Y por eso decimos que es estacionaria. Y también decimos que es pulsante porque van a ser pulsos, va a tener una amplitud variable. Y ahora, eso justifica, o sea, señala, eso nos permite asegurar que es correcta la alternativa A y B. Y en cuanto a la alternativa C, tenemos que entender que esta fuerza magnetomotriz por sí sola no va a generar un campo magnético rotatorio. Yo le tengo que agregar más fuerzas magnetomotrices para que la suma de estas fuerzas magnetomotrices por superposición me dé el campo magnético rotatorio, que corresponde a un fasor que va a ir rotando con amplitud constante. Entonces, eso es lo que uno quiere en un campo magnético rotatorio y solamente se logra si yo tengo varias bobinas desfasadas de una cierta forma y con una corriente alterna que también tenga un cierto desfase. Y es por eso que ahora nosotros pasamos a la pregunta 20, que dice, si una máquina eléctrica tiene un par de polos, el campo magnético rotatorio de amplitud constante puede producirse solo si el desfase entre las corrientes con respecto al tiempo es alternativa mayor que el desplazamiento espacial entre bobinas, B menor que el desplazamiento espacial entre bobinas, C igual al desplazamiento espacial entre bobinas o D todas las anteriores. Aquí yo dibujé cuál es la situación. Nosotros vamos a tener bobinas que tienen un desfase mecánico y están alimentadas por una corriente alterna que tiene un cierto desfase eléctrico. Entonces la pregunta, si tiene un par de polos en la máquina, ¿cuál sería la relación entre el desfase mecánico y eléctrico? Y eso es lo que ustedes tienen que discutir ahora. Bueno, ahora que ya lo han discutido, yo les comento que la respuesta correcta es la alternativa C. Porque la relación entre ángulos mecánicos y ángulos eléctricos se da a través de la siguiente ecuación, donde omega m, o sea, teta m son el ángulo mecánico o grados geométricos también se le llama, que corresponde a la separación entre las bobinas, y los grados eléctricos, que es el desfase entre las corrientes alternas, es teta e. Entonces, si tenemos solamente un par de polos, los ángulos mecánicos son iguales a los ángulos eléctricos. Y específicamente, si yo tengo tres bobinas, yo necesitaré que estas bobinas estén desfasadas mecánicamente 120 grados. Y a su vez los grados eléctricos, es decir, el desfase entre corrientes, va a ser también de 120 grados. Y esto les sirve para la simulación que ustedes tienen que hacer en la tarea 2. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta, que dice, considere una máquina de estator y rotor cilíndricos que genera un campo magnético rotatorio constante a través de tres bobinas desfasadas correctamente en ángulos mecánicos y eléctricos. ¿Qué ocurre con la fuerza magnetomotriz generada si se apaga una de estas bobinas? Se vuelve estacionaria y pulsante, rota a velocidad síncrona,
rota a una velocidad inferior a la síncrona, rota a una velocidad superior a la síncrona. Entonces nosotros tenemos tres bobinas que, como les mencionaba antes, tienen que tener una separación de 120 grados. Las corrientes que alimentan cada bobina tienen que estar separadas 120 grados también, tener un desfase de 120 grados. Y la pregunta es qué pasa si se apaga una de las bobinas, y eso es lo que ustedes tienen que discutir ahora. Y bueno, lo que pasa, ahora les voy a mostrar cuál es la alternativa correcta, que es la alternativa A, que se vuelve estacionaria y pulsante. Y eso tiene que ver con que, por superposición, la suma de las tres fuerzas magnetomotrices involucradas acá, una por cada bobina, es decir, esta bobina genera su fuerza magnetomotriz A, esta otra genera su fuerza magnetomotriz B, y esta tercera bobina genera una fuerza magnetomotriz C. Y la suma de estas fuerzas magnetomotrices genera una fuerza magnetomotriz de amplitud constante que va rotando a lo largo del tiempo. Pero si se elimina una de estas fuerzas magnetomotrices, entonces la fuerza magnetomotriz ya no va a ser de una amplitud constante, sino que va a ir variando. En algunos puntos va a estar máxima y en algunos puntos va a ser mínima. Y se va a formar una elipse. Y eso es lo que ustedes tienen que ver en la tarea 2 cuando estén resolviendo la última parte del problema 2. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de desarrollo. El primero de estos es el problema 3 del compilado de campo magnético rotatorio, el cual dice: la máquina básica de la figura, y la figura es la de acá, es de rotor cilíndrico y de un par de polos. Tiene imanes permanentes en el rotor que entregan un flujo con distribución sinusoidal, cuyo valor máximo, phi sub r, es de 0,01 Weber. La máquina recibe por el estator una alimentación trifásica sinusoidal que le entrega una amplitud de corriente por fase de 10 A. Las tres corrientes producen una fuerza magnetomotriz de distribución sinusoidal en el estator de magnitud F sub e, la que gira a la velocidad omega s, que es la velocidad síncrona. Sus dimensiones físicas son las siguientes y ahí se nombran. En la parte A dicen: partiendo de la ecuación de torque para una máquina de estator y rotor cilíndricos, derive la ecuación de torque para esta máquina. Entonces lo primero que ya anoté acá es la ecuación de torque más general para una máquina con cualquier configuración. Nosotros vemos acá que está presente la inductancia propia del estator, la inductancia propia del rotor y la inductancia mutua. En nuestro caso, como tenemos un rotor cilíndrico, entonces la inductancia propia del estator es constante y este término se nos va a hacer. Como tenemos un estator cilíndrico, la inductancia propia del rotor es constante y este término es igual a 0. Y tenemos que el torque es I sub S por I sub R por la inductancia mutua derivada con respecto al ángulo. Y quería hacer un alcance que cuando colocamos I sub S no es directamente 10 amperes. Vamos a ver en el desarrollo del ejercicio que ese I sub S es como algo conceptual que nos va a permitir obtener la fuerza magnetomotriz del estator a través de la expresión algebraica. Y se va a entender mucho más conforme desarrollemos el ejercicio. El término L sub SR corresponde a la inductancia mutua. Y la inductancia mutua se describe como Lmax por coseno de teta. Si derivo esto con respecto al ángulo, obtengo menos Lmax por seno de teta. Y Lmax corresponde a n sub s, que son el número de vueltas de una fase del estator, dividido por n sub r por la reluctancia. Y esto es porque L
se asemeja a un número de vueltas al cuadrado dividido en la reluctancia, que eso era lo que habíamos aprendido en circuitos magnéticos. Entonces, si ahora yo reemplazo L sub max en la expresión de la derivada de la inductancia mutua, y después reemplazo eso en la expresión para el torque instantáneo, voy a tener lo siguiente. Primero, L sub SR va a ser menos NS por NR dividido en la reluctancia por seno de teta. Y luego el torque instantáneo, que depende de la corriente y del ángulo teta, que es el ángulo de carga, es igual a menos S por NR dividido en la reluctancia por seno de teta por la corriente asociada al estator y la corriente asociada al rotor. Y ahora si yo reordeno estos términos voy a tener lo siguiente, y otra cosa que yo voy a hacer, voy a analizar el valor absoluto del torque instantáneo. Entonces si analizo el torque absoluto, no me es de interés no me interesa el signo, solamente la magnitud de las variables. Y yo les contaba que vamos a reordenar esto. Y yo voy a colocar acá n sub s por i sub s por n sub r por i sub r dividido en la reluctancia. Y a teta lo vamos a llamar de otra forma, le voy a colocar delta para señalar que corresponde al ángulo de carga en este caso. Y si nosotros recordamos la ley de Hopkinson, N por I es igual a una fuerza magnetomotriz. Y a su vez esto es la reluctancia por un flujo. Entonces, esto de acá corresponde al flujo máximo generado por, y es el flujo máximo porque yo les contaba que estamos analizando el valor, la magnitud del torque, entonces nos estamos fijando en los valores máximos, y por eso es que esa expresión n sub r por i sub r dividido en la reluctancia corresponde al flujo máximo generado por los imanes permanentes en el rotor. Y n sub s por i sub s es la fuerza magnetomotriz del estator que se origina producto de la superposición de las tres bobinas que hay en el estator, porque nos contaban en el enunciado que es una máquina básica y a nosotros sí nos cuentan que es trifásica sinusoidal. Entonces, haciendo los reemplazos que les mostraba antes, el torque, el valor absoluto mejor dicho del torque, que depende de la corriente y del ángulo de carga, es igual a la fuerza magnetomotriz del estator, la magnitud de esta fuerza, porque estamos analizando la magnitud del torque, por phi sub r, que corresponde al flujo máximo de los imanes permanentes que estaban colocados en el rotor, por seno de teta, de delta, perdón. Y quiero revisar acá que esté todo bien. Y sí deberíamos estar bien. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que se denomina el teorema de Ferrari, que lo habíamos visto en el repaso. Que el teorema de Ferrari me permite describir cuál es la fuerza magnetomotriz del estator, ya que esta fuerza magnetomotriz del estator se produce por la superposición de tres fuerzas magnetomotrices generadas por las bobinas que hay en el estator. Y de esta manera, y lo que me dice el teorema de Ferrari es que esto es igual a 3 medios por coseno de omega t menos teta por... un segundo. Por 3 coseno de omega t menos teta. Eso es lo que me indica el teorema de Ferrari, pero como... Ay, perdón, me estaba faltando un término. Ns por I sub s. Ns corresponde al número de vueltas de una fase. Y S es la amplitud máxima de la corriente en una de las fases. Esos eran los términos que me faltaban, pero ahí estaría bien la expresión asociada al teorema de Ferrari. Si yo calculo el módulo de esto, voy a obtener que el módulo de la fuerza magnetomotriz del estator es 3 medios por ns por i sub s. Porque me interesa el módulo, entonces no me interesan las variaciones asociadas al coseno de omega t menos teta. Y ahora,
reemplazando esta expresión en la del torque instantáneo, obtengo que el torque instantáneo es... El torque instantáneo sería 3 medios por ns por is por phi sub r, que es el flujo máximo generado por los imanes permanentes en el rotor, por seno de delta, que corresponde al ángulo de carga. Y eso es lo que nos piden a nosotros. Ay, y perdón, estamos viendo el módulo del torque. Y esa sería la respuesta a la parte A. Nosotros estamos analizando el módulo del torque porque quisimos hacerlo de esa forma. También podríamos analizar, anotar este coseno de omega t, anotar todo esto, pero particularmente en este ejercicio no era de mucha utilidad por la parte que viene después, que nos piden determinar cuál es la máxima potencia. Ahora en una prueba ustedes pueden preguntar, o sea, si es la magnitud del torque o si hay que colocar estos cosenos y todo eso. Y ahora vamos a ver la parte B, que dice determina la máxima potencia que se le puede sacar al motor en las condiciones que se especifican. La potencia, ahora estamos viendo la parte B, es igual al torque por la frecuencia mecánica. A nosotros nos dicen en el enunciado que la máquina, el estator gira a la velocidad omega s, que podemos dejar expresado porque no nos dicen cuánto vale este omega s. Pero sí sabemos cuál es la magnitud del torque y ahí podemos hacer un reemplazo en la expresión de acá. Nos va a dar que la potencia es 3 medios ns por is por phi sub r por seno de teta por omega s. Y si yo reemplazo ahora los términos acá, a nosotros nos dicen en el enunciado que cada vuelta, cada fase tiene 60 vueltas. Nos dicen también de que la corriente máxima es de 10 amperes. Nos dicen que el flujo máximo de los imanes permanentes es de 0,01 Weber. Y si yo reemplazo numéricamente todo esto, voy a tener que la potencia es 3 medios por 60 por 10 por 0,01 por el ángulo de carga por omega s. Y bueno, si uno coloca todo esto en la calculadora, obtiene que la potencia es seno teta por omega s. Y en el compilado asumen el caso en el cual asumen como el valor absoluto de la potencia. Perdón. Como a nosotros nos interesa la potencia máxima, nuestra potencia máxima se genera cuando seno de teta es igual a 1. En cualquier otro caso la potencia va a ser menor de la máxima. Entonces por eso es que nosotros podemos señalar que la potencia máxima es 9 multiplicado por omega s. Y ahí estaría resuelto el problema. Entonces vamos a recapitular un poco y vamos a partir desde la parte A. La parte C es muy numérica, pero vamos a repasar aquí el desarrollo algebraico que hemos hecho. Entonces partimos de la ecuación del torque instantáneo, considerando como si hubiese doble alimentación, es decir, del estator alimentado y el rotor también con una corriente. Nosotros teníamos rotor y estator cilíndrico, por eso es que se nos van los términos de acá. Esos términos se fueron. Nos quedamos con la inductancia mutua, encontramos una expresión para la inductancia mutua y luego, considerando diferentes leyes, particularmente la ley de Hopkinson, uno puede convertir este ns por I sub s en la fuerza magnetomotriz del estator y nr por I sub r partiendo la reluctancia por el flujo máximo de los imanes permanentes. Después aplicamos el teorema de Ferrari para caracterizar cuál es la fuerza magnetomotriz del estator, recordando que la fuerza magnetomotriz del estator se produce debido a tres bobinas que generan una fuerza magnetomotriz
y la superposición de estas tres bobinas genera la fuerza magnetomotriz equivalente, por decirlo así, del estator. Y así llegamos a esta expresión para el torque. Y en la segunda pregunta lo que hacemos es multiplicar esa expresión por omega m, que omega m resulta ser igual a omega s, y después nosotros reemplazamos numéricamente y se concluye que la potencia máxima es 9 veces omega s. Y ahora vamos a pasar a la parte C. Y la parte C lo que nos piden hacer es indique cuáles de las siguientes cargas es capaz de tirar este motor y con qué ángulo de torque θ es sub r. Y bueno, las cargas que tenemos que analizar son 1 newton metro, 5 newton metro, 8 newton metro, 10 y 15. De lo que nosotros teníamos antes, nosotros antes dijimos que el torque, la magnitud del torque, era 3 medios por ns, que son el número de vueltas por fase, y su s, que es la corriente máxima de una de las fases, por, y aquí tengo que revisar, por phi sub r y por seno de teta, o sea, seno de delta, perdón. Y si uno reemplaza esto numéricamente, se tiene que esto es 60, esto es 10, esto es 0,01 como hicimos antes, y uno llega a que el torque instantáneo es 9 veces por seno de delta. Y nosotros nos piden analizar diferentes cargas, pero antes de eso tenemos que considerar que el valor máximo que puede tomar el seno es 1. No puede ser mayor que eso. Y eso implica que la carga máxima que puede manejar esta máquina son los 9 Nm. Entonces por eso es que no es posible manejar las cargas de 10 Nm ni 15 Nm. Entonces tenemos que analizar primero cuando el torque son 1 nanómetro, o sea, un newton metro, perdón. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión y calcular cuál es el ángulo de carga necesario para manejar esa carga. Entonces vamos a reemplazar 1 newton metro es igual a 9 por seno de delta. Delta va a ser el arcoseno de 1/9. Y si uno calcula esto, se tiene que el ángulo de carga es de 6,379 grados. Y ahora, con un torque de 5 Nm, reemplazamos nuevamente y nos va a dar un ángulo de carga que es el arcoseno de 5 dividido en 9, y esto es igual a 33,749 grados. Y por último, para una carga de 8 Nm, reemplazamos nuevamente y nos va a dar que el ángulo de carga son 62,734 grados. Y ahí estaría, hemos resuelto lo que nos pedían, que era determinar cuáles eran los ángulos de carga para ciertas cargas. Y también nos pedían decir cuáles cargas se pueden manejar y cuáles no. Y nosotros calculamos acá que el torque máximo que puede generar esta máquina son 9 Nm. Entonces por eso no era posible manejar las cargas de 10 Nm ni de 15 Nm. Entonces ya estaría resuelto el ejercicio. Y ahora vamos a pasar a otro problema de desarrollo. Ahora pasamos al último problema de la ayudantía. Este dice, la figura muestra un motor de reluctancia, el cual se hace girar conmutando la corriente en las bobinas en forma electrónica, de modo que solo una de ellas es alimentada en cada instante. Es decir, este es un caso discreto
en el cual se va intercalando el encendido de las bobinas para generar el movimiento del rotor. Al cambiar la alimentación a otra bobina, bueno, continúo con el enunciado, el rotor gira un paso y así sucesivamente. El motor tiene las siguientes características, y acá menciona el número de vueltas, longitud, radio del rotor, longitud de cada entrehierro y la permeabilidad del hierro es infinita en este caso, y la permeabilidad del vacío nos entregan el valor. Se pide determinar la corriente I sub 0 mínima por bobina, necesaria para que este motor pueda tirar una carga mecánica cuyo torque resistente es igual a 10 Nm. Note que solo aparece una bobina dibujada, pues solo una es alimentada cada vez. Por lo tanto, el torque total será el que produzca esta única bobina. Y lo que yo aquí dejé anotado para comenzar a resolver el ejercicio es la ecuación general del torque instantáneo. Y en nuestro caso, como no hay alimentación en el rotor, este término se nos va a cero y este otro también. Luego el torque será 1 medio por I sub 0 al cuadrado, que es la corriente que hay en el estator, por la derivada de la inductancia propia del estator con respecto al ángulo. Y la inductancia propia del estator va a ser el número de vueltas al cuadrado dividido en la reluctancia. Sabemos que la reluctancia es el largo por mu sub 0. Voy a anotar el largo con una X, que es el largo del entrehierro, dividido en mu sub 0 por el área. Aquí nosotros hacemos una aproximación. El área, que corresponde al área de la intersección entre el rotor y el estator, uno la aproxima como R por teta, que eso correspondería a este largo, y esto hay que multiplicarlo por el espesor del rotor, que nos indican que es de 10 centímetros, pero también se denota como L. Esta sería el área, una aproximación del área que corresponde a la intersección entre el rotor y estator por donde va a atravesar el flujo magnético. Y reemplazando primero la superficie en la reluctancia, se tiene que la reluctancia es el largo, que a nosotros nos interesa, el largo del entrehierro, y tenemos que fijarnos que hay un largo de acá y otro largo acá. Y es por ello que el largo total del entrehierro es 2 veces E. Y esto lo dividimos en mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, por R, por teta y por L, que es el espesor de este rotor. Y si ahora lo reemplazamos en la inductancia propia, se tiene que la inductancia propia es N cuadrado por mu sub 0 por R por teta por L dividido en 2 veces el entrehierro. Y ahora sí, voy a mover esto. Ahora nosotros tenemos que derivar esta inductancia propia con respecto al ángulo, y se tiene que la derivada de la inductancia propia con respecto al ángulo es N cuadrado por mu sub 0 por R por L dividido en 2 veces el largo del entrehierro. Y ahora esto lo reemplazamos en la ecuación del torque, que era 1 medio, la ecuación del torque que nosotros habíamos descrito acá, 1 medio por I sub 0 al cuadrado por la derivada de la inductancia propia con respecto al ángulo. Entonces esto se multiplica por I sub 0 al cuadrado por la derivada de la inductancia propia del estator con respecto al ángulo, que aquí hemos determinado que es N cuadrado por mu sub 0 por R por L dividido en 2 veces el entrehierro. Y ahora si uno despeja la corriente de esta ecuación, va a tener que 4 veces el entrehierro por el torque dividido en N cuadrado por mu sub 0 por R por L, la raíz corresponde a I sub 0.